Fracasar duele, duele profundamente. Duele en el ego, en el corazón, en el orgullo. Te deja con esa sensación de vacío, de impotencia, de ¿por qué a mí? Y es en ese instante, cuando todo parece ir en tu contra, cuando sientes que el esfuerzo no valió la pena, cuando las voces externas se burlan y las internas te castigan, que se juega tu verdadero destino. Porque el fracaso, por sí solo, no define a nadie, es neutro, es una experiencia, un resultado, una circunstancia. Lo que realmente define tu futuro es lo que eliges pensar justo después de caer, es lo que te dices cuando nadie te ve. Es la historia que te cuentas en los momentos de silencio, cuando estás solo contigo y con tus ruinas. Algunos después del fracaso se destruyen por dentro. Se dicen que no sirven, que no tienen talento, que no lo lograrán. Se convencen de que su intento fue ridículo y que la vida no los va a perdonar por haberse atrevido, y entonces abandonan. No por falta de capacidad, sino por un diálogo interno tóxico que les roba la fe. Otros, en cambio, se levantan, no porque no duela, no porque no tengan miedo, se levantan porque entienden algo que los demás no ven, que el fracaso es parte del camino, que no es una sentencia, es una lección, que no es un final, es una oportunidad para renacer más sabio, más fuerte, más consciente, y ese es el poder que tienes hoy, elegir qué pensar, elegir qué significado darle a lo que viviste, porque el fracaso no es el problema. El verdadero problema es quedarte con una interpretación que te rompa por dentro, una que te encierre, una que apague tu luz, una que destruya tu confianza. Pero si eliges verlo como una señal, como una preparación, como un filtro que está separando a los que lo quieren de verdad de los que solo soñaban con comodidad, entonces tu mente empieza a transformarse. Y cuando tu mente cambia, tu futuro también cambia. Este no es el momento de rendirte, es el momento de mirar el fracaso a los ojos y responder con mentalidad, con resiliencia y con propósito. El fracaso revela quién eres o quién decides ser. El fracaso no inventa nada sobre ti, solo revela lo que ya estaba ahí. Saca a la luz tu forma de pensar, tu nivel de compromiso, tu capacidad de manejar la presión, pero más importante aún, revela tu identidad más profunda. Porque cuando todo va bien, es fácil parecer fuerte, es fácil tener fe, es fácil hablar de disciplina, de sueños, de grandeza, pero cuando caes, cuando pierdes, cuando nadie te aplaude ni te mira, ahí es donde aparece tu verdadero yo. Y es en ese momento donde se define todo, porque el fracaso puede romperte, o puede forjarte, puede ser la excusa perfecta para rendirte, o el impulso que necesitabas para transformarte. Todo depende de una sola cosa, lo que eliges pensar cuando nada sale como esperabas. Te dices que no sirves, que esto no era para ti, que mejor vuelves a lo cómodo, o te dices que esto era necesario. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Que estás creciendo incluso en medio del dolor? La diferencia entre una mente débil y una mente invencible no está en cuántas veces fallan, sino en cómo responden. Una mente débil interpreta el fracaso como una señal de que debe detenerse. Una mente invencible lo ve como parte del proceso, como parte del entrenamiento, como una señal de que está avanzando. Y no se trata de positivismo superficial, se trata de tomar el control de tu interpretación, porque si tú no decides el significado de tus fracasos, otros lo harán por ti. El entorno, la crítica, la comparación, los estándares sociales, pero cuando tú decides, cuando tú le das forma al mensaje, entonces recuperas tu poder. Fracasaste. Bien, ahora, ¿quién vas a ser después de esto? ¿Vas a usarlo como excusa para hundirte o como una herramienta para construirte? Porque no importa cuántas veces caigas. Lo que importa es cuántas veces eliges responder con conciencia, con fuerza mental, con resiliencia. Esto no se trata de evitar el fracaso, se trata de entrenar la mente para que el fracaso no te destruya. Se trata de entender que tus pensamientos en los momentos más oscuros son los que te llevan a la cima o los que te entierran. Lo que piensas cuando fracasas define tu futuro. Y si eliges pensar con coraje, con visión, con fe, entonces ningún fracaso podrá detenerte. El fracaso no es el enemigo, es el maestro que forja tu grandeza. La mayoría de las personas pasa su vida huyendo del fracaso. Lo ven como una amenaza, como una mancha, como algo vergonzoso, y por eso viven limitadas, cautivas de la opinión ajena.
Esclavas del miedo a equivocarse, nunca se atreven del todo, nunca dan el salto. Y lo trágico no es que fracasen, sino que no vivan lo suficiente como para hacerlo. Pero hay otra forma de mirar el fracaso, una que no te enseñaron en la escuela, una que no aparece en los libros de historia, aunque esté detrás de todas las grandes biografías. El fracaso no es un obstáculo en el camino, es parte del camino, es un maestro brutal pero justo, es exigente pero sabio, y si sabes escucharlo, puede enseñarte más en un día que años de comodidad, porque el fracaso te pone frente a frente contigo mismo, te quita la máscara, te sacude el ego, te obliga a preguntarte, ¿realmente quiero esto? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio? Y si la respuesta es sí, entonces te fortalece, porque ya no estás avanzando por motivación, estás avanzando por decisión. Nadie se vuelve fuerte evitando el dolor, se vuelve fuerte enfrentándolo, pasando por la decepción, por la caída, por el juicio, y aún así, volviendo a levantarse con más claridad, con más temple, con más determinación. Hay personas que nunca se equivocan, porque nunca hacen nada grande. Viven en una zona de confort decorada con excusas, pero quienes marcan la diferencia, quienes alcanzan niveles extraordinarios, son los que se atreven a fracasar más veces que los demás. Y cada vez que caen, aprenden, ajustan, vuelven, se reinventan, y en ese proceso, se convierten. Así que no mires el fracaso como un castigo, míralo como una inversión. Estás invirtiendo en experiencia, en crecimiento, un carácter. Cada tropiezo es una página escrita en el libro de tu transformación. Y cuanto más profundo sea el capítulo, más glorioso será el desenlace. Lo que piensas cuando fracasas define tu futuro. Si lo ves como el final, morirás por dentro. Pero si lo ves como el inicio de tu verdadero desarrollo, entonces el fracaso será tu mejor aliado en la conquista de tu grandeza. El fracaso separa a los soñadores de los verdaderos constructores. Todos sueñan con una vida mejor, todos imaginan éxito, reconocimiento, libertad, pero pocos están dispuestos a construirla, y menos aún a soportar las caídas que ese proceso exige, porque soñar no duele. Soñar es fácil, es cómodo, es bonito, pero construir es otra historia. Construir implica esfuerzo, constancia, heridas, frustración, y tarde o temprano implica fracasar. El fracaso no es el final del camino. Es la puerta que te separa de quienes solo imaginan y quienes están dispuestos a pagar el precio. Es un filtro natural, el punto donde muchos se rinden y pocos se convierten. Ahí es donde se ve quién es quién. Porque mientras algunos se detienen para siempre, los verdaderos constructores miran los escombros y dicen, de aquí también voy a levantar algo. Cuando el fracaso te golpea, tienes dos caminos. Puedes mirar los pedazos de lo que no salió y sentarte a llorar sobre ellos. O puedes recoger cada parte, analizarlas, aprender y usarlas como base para lo siguiente. Porque cada error trae información, cada tropiezo revela algo. Cada caída desnuda una debilidad que puedes fortalecer, pero eso solo ocurre si tienes la mentalidad correcta. Porque la mayoría no fracasa por incapacidad, fracasa porque interpreta mal lo que ocurre. Se dicen a sí mismos que el fracaso es una señal para detenerse, cuando en realidad es una señal para ajustar, para mejorar, para hacer las cosas de forma más inteligente, y quienes entienden esto, crecen a una velocidad que otros ni imaginan. ¿Quieres saber si estás destinado a algo grande? Mira cómo reaccionas cuando nada sale bien, cuando el plan se rompe, cuando te traicionan, cuando inviertes todo y pierdes. ¿Qué te dices ahí? ¿Te hundes? ¿Te castigas? ¿O levantas la cabeza y dices, todavía no he terminado? Porque esa respuesta, en ese instante, vale más que cualquier talento o conocimiento que tengas. Las personas exitosas no lo son porque nunca fallaron, lo son porque nunca permitieron que el fracaso definiera su identidad. Fallaron, sí, muchas veces, pero se volvieron más sabios, más disciplinados, más sólidos y por eso llegaron más lejos. Lo que piensas cuando fracasas define tu futuro, porque en ese pensamiento se esconde tu verdadero potencial, o tu rendición disfrazada. La conversación interna después del fracaso decide el rumbo de tu vida. El fracaso, por sí solo, no destruye a nadie. Lo que destruye es lo que ocurre después, en silencio, en lo invisible, en la mente, porque la caída puede ser rápida, pública, visible,
Pero el verdadero desastre ocurre cuando empiezas a hablar contigo mismo y lo haces desde el juicio, desde la culpa, desde el desprecio. Cuando conviertes un evento aislado en una identidad permanente. Cuando dejas de decir fallé en esto y comienzas a pensar yo soy un fracaso. Y ahí, en esa línea fina y peligrosa, se define tu vida. No en el momento de la pérdida, sino en la historia que eliges contarte cuando todo se rompe. ¿Te has escuchado después de fallar? ¿Te has detenido a prestar atención a ese diálogo interno que se activa cuando nadie más está mirando? ¿Qué te dices? Porque lo que te dices cuando todo sale bien tiene poco peso, pero lo que te dices cuando todo sale mal, eso tiene el poder de construirte o aniquilarte desde adentro. Algunos usan palabras como látigos, se insultan, se humillan, se repiten que no son suficientes, que siempre fallan, que no tienen lo que se necesita, y esa narrativa se vuelve una profecía. No porque sea verdad, sino porque la repiten tanto que termina moldeando su comportamiento, su autoestima, su identidad, y entonces no necesitan caer otra vez, ya están rotos por dentro. Otros, en cambio, han aprendido algo sagrado, que fallar no los convierte en fracasados, que pueden perder sin perderse a sí mismos, que pueden sufrir sin rendirse, que pueden llorar, sí, pero no desde la autodestrucción, sino desde la limpieza emocional que antecede al renacimiento. Y ese tipo de personas se levantan con otro espíritu, no porque el dolor sea menor, sino porque su mentalidad es mayor. Se hablan con compasión pero también con poder. Se dicen, esto me dolió, pero no me define. Caí, pero no soy la caída. Fracasé, pero ahora soy más fuerte, más sabio, más despierto. ¿Sabes por qué eso es tan importante? Porque el mundo no escucha tus pensamientos, pero tus decisiones sí, y tus decisiones nacen de lo que crees de ti. Si después de fallar te convences de que no puedes, vas a actuar pequeño, tímido, inseguro, pero si después de fallar te recuerdas quién eres, lo que vales y lo que estás dispuesto a construir, entonces no importa cuántas veces tropieces, siempre vas a avanzar. Este no es un discurso vacío, es una invitación seria a revisar tu mente, porque ahí dentro se está escribiendo la historia de tu vida, y cada palabra que eliges tiene consecuencias. Estás más cerca de tu futuro, o más atado a tu pasado, todo por una elección. ¿Cómo te hablas cuando fracasas? Haz una pausa, respira, mírate con verdad, no con lástima, no con dureza. Con verdad, estás vivo, estás aprendiendo, estás creciendo. El fracaso no te rompió, te está revelando quién estás destinado a ser. Lo que piensas cuando fracasas define tu futuro. Así que empieza a pensar como quien está listo para levantarse y conquistar lo que antes parecía imposible. Cuando fracasas, todo parece más lento, más gris, más pesado. Es como si el mundo siguiera su curso, mientras tú estás atrapado en pausa, preguntándote en silencio, ¿qué hice mal? ¿Por qué no funcionó? ¿Y ahora qué hago con esto? Pero justo ahí, en medio del desorden emocional, del ruido mental, de la herida abierta, nace una elección invisible, que lo cambia todo. Una elección que pocos ven, pero que determina si ese fracaso te quebrará por completo, o te convertirá en alguien completamente nuevo. Esa elección es el lenguaje con el que te hablas, porque el fracaso no viene solo. Llega con palabras, algunas prestadas por otros, pero muchas más nacidas de tu propia boca. Y esas palabras son semillas. Si son palabras de juicio, crecerá la culpa. Si son palabras de miedo, crecerá la parálisis. Si son palabras de rendición, crecerá el abandono. Pero si eliges sembrar un lenguaje distinto, entonces algo mucho más poderoso comienza a crecer dentro de ti. La resiliencia. Y no hablo de frases vacías o afirmaciones mágicas, hablo de una conversación interna honesta, desafiante, pero compasiva. Una voz interna que dice, sí, fallaste, pero sigues aquí. Sí, dolió, pero ahora sabes lo que no sabías. Sí, perdiste, pero no todo está perdido, si tú decides no rendirte. Porque no es el fracaso lo que entierra sueños. Es el discurso que te construyes alrededor de él. Es la narrativa que eliges repetir hasta que se vuelve parte de tu identidad. Y eso no lo decide el mundo, lo decides tú. Y aquí está el punto más poderoso de todos. El fracaso tiene el lenguaje que tú le das. Si lo nombras como ruina, se convertirá en ruina. Si lo nombras como final, se cerrará el camino. Pero si te atreves a nombrarlo como un paso, como un maestro, como parte del proceso, entonces te volverás invencible. Sí te dolerá.
Sí, habrá días en los que querrás desaparecer, pero si mantienes firme tu lenguaje interno, si te hablas como un constructor, como un aprendiz, como un guerrero, entonces incluso en medio de las ruinas comenzarás a levantar cimientos nuevos. Y lo que construirás después del fracaso tendrá una fuerza que nunca hubieras alcanzado desde la comodidad. No eres lo que perdiste. No eres la oportunidad que no salió. No eres el error que cometiste. Eres lo que decides construir a partir de todo eso. Lo que piensas cuando fracasas define tu futuro, pero también lo define lo que te dices, lo que te repites, lo que te permites creer cuando estás en el suelo. Si cuidas tu lenguaje, un día mirarás atrás y entenderás que ese fracaso no fue el final de nada, fue el comienzo de todo. No te defines por tus caídas, te defines por la energía con la que te levantas. En algún momento de tu vida vas a tocar fondo. No importa quién seas, qué tan preparado estés, qué tanto hayas trabajado. Va a llegar un día donde algo va a salir mal, te vas a equivocar, te van a fallar, perderás una oportunidad que parecía segura, harás todo bien, y aún así, no funcionará. Y en ese momento, cuando la tierra se te mueva bajo los pies, cuando sientas que el mundo te queda grande, cuando te mires al espejo y no sepas quién eres, ahí comienza tu verdadera historia. Porque no te defines por cuántas veces caes. No te defines por los títulos que perdiste, por las puertas que se cerraron, ni por las veces que te dijeron que no. Te defines por la energía con la que te levantas, por el tipo de fuego que conservas en el pecho cuando todo afuera se apaga, por la fuerza con la que eliges no quedarte roto, aunque nadie te ayude a recomponerte. Hay personas que caen y se quedan ahí toda la vida. Personas que hicieron del suelo su zona de confort, que aprendieron a vivir con la espalda doblada, con la mirada baja, con el alma resignada, y no porque no pudieran levantarse, sino porque convencieron a su mente de que ya no valía la pena intentarlo. Pero también existen otros, seres distintos, forjados en el dolor, templados en el fuego, personas que, al caer, sienten la misma herida, pero no permiten que esa herida se vuelva identidad. Que lloran, sí, pero con los puños apretados, que sienten el miedo, y aún así se levantan, tal vez despacio, tal vez tambaleando, pero se levantan, porque entienden que cada caída lleva una pregunta escondida. ¿Quién vas a ser ahora? ¿Vas a ser el que se rinde? ¿El que se esconde? ¿El que se justifica? ¿O el que decide que esto no es el final, sino una versión antigua que acaba de morir para dar paso a otra más fuerte? Y ese es el verdadero poder del fracaso. No está en el dolor que produce, está en la oportunidad que te da de convertirte, porque el fracaso pone tu carácter en el fuego y tú decides si sales quemado o forjado. Cada vez que la vida te tumbe, recuerda esto. La energía con la que te levantas tiene el poder de reescribir todo tu destino. No es una frase bonita, es una ley, es una verdad que atraviesa culturas, historias y generaciones. El que se levanta con determinación, cambia su vida. El que se levanta con visión, cambia su entorno. Y el que se levanta con propósito, cambia el mundo. Lo que piensas cuando fracasas define tu futuro, pero más aún, lo que haces con ese pensamiento, lo que decides alimentar en tu alma, lo que eliges fortalecer en tu mente, eso es lo que te convierte en alguien imparable. Tu mayor éxito está escondido detrás del fracaso que más te dolió. Hay un momento que todos evitamos. Ese en el que te enfrentas al fracaso más profundo de tu vida. Ese que no solo te hace dudar de tus decisiones, sino de ti mismo. No es cualquier caída. Es la que te rompe, la que deja grietas en tu confianza, la que te hace preguntarte si alguna vez fuiste suficiente. Ese tipo de fracaso deja huellas. Y también, si lo permites, deja llaves. Llaves que abren puertas que solo se revelan a los valientes, porque nadie quiere mirar de frente a su mayor derrota. Todos preferimos enterrarla, justificarla, disfrazarla de mala suerte. Pero lo que no sabes es que justo ahí, en esa herida que aún arde, en ese capítulo que tratas de olvidar, hay un tesoro esperando ser reclamado. Tu mayor éxito no está en lo cómodo. No está en lo que dominaste desde el principio, no está en las victorias fáciles, está en la cicatriz que evitaste mirar, porque esa cicatriz guarda lecciones que nadie puede enseñarte. Contiene la verdad sobre quién eres y sobre quién podrías llegar a ser si te atrevieras a reconstruirte desde ese lugar de dolor.
El mundo te enseña a mostrar tu mejor cara, a ocultar lo que falló, a tapar las grietas con frases de aliento que no resuelven nada. Pero tú no necesitas esconderte más. Necesitas decidir que ese fracaso no fue un accidente, fue un portal, un giro inesperado en tu camino, que te obligó a mirarte en lo profundo, a cuestionarte todo, a comenzar de nuevo. Y aunque en ese momento dolía, ahora puedes elegir verlo distinto, como el punto exacto donde nació tu nueva versión. El fracaso que más dolió es también el que más puede enseñarte, si lo aceptas, si lo enfrentas, si tienes el coraje de regresar mentalmente a ese instante, no para castigarte, sino para rescatarte. Porque no estás roto, estás sin terminar, y ese evento que quisiste olvidar puede ser la piedra angular de tu grandeza, si decides reconstruir sobre ella. Los grandes no son los que nunca cayeron, son los que fueron hasta el fondo, y desde ahí construyeron una escalera, no con orgullo, sino con humildad, no con rabia, sino con propósito, no con miedo, sino con conciencia. Y ahora estás aquí, en este momento, mirando tu pasado, tus fallas, tus heridas, y tienes una elección que lo cambia todo. ¿Vas a seguir corriendo de tu mayor fracaso, o vas a volver por él y convertirlo en el inicio de tu mayor éxito? Lo que piensas cuando fracasas define tu futuro, pero lo que haces con ese pensamiento lo puede convertir en eternidad. El fracaso no es el final, es el fuego donde se forja tu destino. Has caído, has fallado. Has sentido el peso del silencio cuando nadie te apoyó. Has sentido la vergüenza del error, la furia de la decepción, la tentación de rendirte. Y aún así, aquí estás. Escuchando, reflexionando, buscando fuerza en medio del caos. Eso no te hace débil, te hace humano. Y, más aún, te hace poderoso. Porque el verdadero poder no está en no caer, está en decidir lo que harás después de la caída. Tal vez no puedas cambiar el pasado, tal vez el fracaso ya ocurrió, pero lo que sí puedes cambiar es el significado que le das. Puedes usarlo como una lápida o como una base. Puedes dejar que te hunda o puedes convertirlo en impulso. Puedes esconderte tras la excusa o pararte firme sobre la lección. Dentro de ti hay una fuerza que aún no has explorado por completo. Una mente que puede rediseñarse, una historia que puede reescribirse. Y todo comienza con una sola decisión. Elegir tu pensamiento más valiente justo en el momento más doloroso. Porque lo que piensas cuando fracasas no es solo una reacción, es una profecía, es la semilla del futuro que vas a vivir. Y si hoy decides pensar con propósito, si hoy decides levantarte con una visión más grande que tu miedo, entonces ese fracaso no habrá sido una pérdida. Habrá sido el punto exacto donde despertaste, donde renaciste, donde dejaste de vivir como víctima y comenzaste a vivir como creador de tu destino. No eres tu error, no eres tu caída, no eres tu pasado, eres la fuerza con la que te levantas, eres el significado que eliges darle a tu historia, eres el arquitecto de lo que viene, y lo que viene será más grande que todo lo que imaginaste. Hazlo, aunque duela, aunque aún no veas el final, hazlo, porque lo que piensas ahora está esculpiendo tu eternidad.